Yo quiero mi bandera de Sumo en un día en el que nos vamos acercando ahí al Día Nacional de la Bandera. Y como decían recién nuestros oyentes y marcaban hechos groseros de corrupción, la impunidad latente durante tantos años, y tenemos el placer de tener ahora mismo en línea a un amigo de la casa, una persona que casi no necesita presentación, acá en línea en A Fondo por el LT8, al doctor Daniel Sapsay, abogado, constitucionalista, un hombre valiente que siempre se ha animado a decir las cosas por su nombre. ¿Cómo anda, doctor Sapsay? Garrett Edwards lo saluda. Muy bien, ¿qué tal? Un gusto de escucharlos. Lo leíamos esta semana en una nota que publicaba en Infobae, Hechos que marcan el fin de una era, donde hacía una descripción de cómo esto parecía una película de Almodóvar, de lo grotesco, lo absurdo y lo ridículo, y además con el hecho de López, que no hizo más que confirmar lo que usted ya viene denunciando desde hace bastante tiempo, doctor. No, sin lugar a dudas. Mire, es solo la explicitación de algo que se veía claramente. No veía el que no lo quería ver, el que estaba fanatizado o el que de alguna manera estaba comprado, porque decirlo con todas las letras, a través de privilegios de distinto tipo, formaba parte del mecanismo del saqueo, que eso también lo vimos muchísimo. Pero el hecho de la fuerza de la imagen tiene un poder sobre la gente. Fíjese que hubo dos hechos en ese sentido claramente significativos y que permitieron un avance enorme en las causas. Por un lado, la gente contando dinero de manera obscena en la Rosadita, y ahora este espectáculo dantesco propio del realismo mágico. Yo decía también que a un autor del realismo mágico le costaría realmente escribirlo por lo inverosímil, pero sin embargo en la Argentina ocurre, y creo que por dos motivos. Por un lado, un cambio importante que ha habido en una porción enorme de la sociedad, creo que mayoritario, y que llevó al triunfo de una fuerza, de una coalición, que precisamente lo que prometió es transparencia, independencia de la justicia, control. Eso posibilita que cambiemos de era. Hemos pasado a otra etapa, espero que sea la etapa de transparencia, de la decencia, de la excelencia, como digo ahí también, y no que el que sea premiado sea el corrupto y el que le acerca, al que hace servicios para el príncipe o para la reina, ¿no? Doctor, esta es un poco para mí la conclusión. Sapsay, usted es un hombre de derecho. ¿Qué fue lo primero que le pasó por la cabeza cuando se enteró de lo de López? Mire, fue ambivalente, porque por un lado es algo bochornoso, y como argentino sentí lo que iba a ser como efecto en todo el mundo, y así fue. Todos los diarios del mundo dieron cuenta de una situación que nos acerca a la Uganda de Idi Amin, ¿no? Yo he vivido en Europa y era el tipo de personaje y de situaciones increíbles que pasaban en ese país, como en Centroáfrica con Bokassa, y ahora somos nosotros los que ocupamos ese renglón, el renglón de lo bizarro, de lo absolutamente, la impunidad vista en su mejor versión, si se puede decir así. Pero por otro lado, le debo decir que sentí un grado también de satisfacción. Que dije, ahora sí se van a convencer todos, o la mayoría aplastante de los argentinos, lo que significó el llamado modelo y la falacia de ese relato repiqueteante y populista que envenenó tanto a la Argentina y que la dejó exánime. Usted, doctor, que conoce a las piezas en el tablero y cómo son las reglas de juego, ¿qué panorama vislumbra respecto a la posibilidad, primero, de que se avance con López, que uno quiere creer que eso está dado por haberlo atrapado con las manos en la masa, y su vinculación con otras causas quizá más grandes o personajes más oscuros de esta trama? Mire, soy también bastante escéptico, ¿no? Sobre todo cuando observo los protagonistas de la justicia federal en lo penal, que realmente son la mayoría muy corruptos. Yo las cosas las digo directamente. Sí, está perfecto y bien claro. Y es técnico además. Si solo ver las mansiones de gran parte de ellos nos hablan a la clara de qué personaje se trata. El modo como se han sentado sobre las causas. Y cuando uno ve que la de López va a recaer en Rafecas. Rafecas es el mismo juez, recordemos, que se pasaba mails con el abogado de Vudú para, en una causa que él llevaba, indicarle cómo debía actuar. Es el mismo que desestimó en un santiamén la inmensa denuncia de Nisman, que además había estado enriquecida después de la muerte de Nisman por el fiscal Policita. Él consideró que no había mérito ni siquiera para ordenar alguna medida de prueba, y la rechazó
en el fin de semana, no tuve ni tiempo de leer semejante volumen y cantidad ya de fajos que tenía esa causa. Y es el mismo que entendió en esta causa. Es decir, y que la cajoneó, se sentó sobre ella durante años. Es el mismo, recordemos más, de Otesur, que cuando lo apartan de manera ilegal a Bonadío, en el caso Otesur, recae en Rafecas, y Rafecas durante 9 meses la mete en un depósito con toda documentación enorme, por eso ahora se la han sacado la Cámara y la han pasado a Ercolini. Entonces, ¿cómo uno puede estar seguro con este juez que hace rato que debió de haber sido removido del Poder Judicial? Ahora, al menos nos libramos este año de Ollarvide metiendo su mano, Sí, ¿no? pero ¿sabe lo que ocurre? Ollarvide, por lo escandaloso, hacía un cierto bien a los otros, que parecía que era el único o el peor. Y sin embargo, con lo que le cuento a Rafecas, no hay ninguna diferencia. No, es lo mismo, pero con otra máscara. No baila ni da piquitos, pero como juez es tan corrupto como el otro. Solo con estos hechos, hay muchísimos más. Pero solo con estos hechos, ¿qué más queremos? Doctor Sapsay, usted se animó hace algún tiempo a ser una de las voces cantantes en marcar lo que era la ignorancia del derecho por parte de la expresidente Cristina Fernández, que hace muy poquitos días tuvo un sobrecimiento en lo que era otra de las causas por denuncias por no tener título de abogada. ¿Usted cree que esto está cerrado ya con esto? Porque lo que se acompañó fue solamente un analítico que mucha gente no dejó conforme, otros decían que deberían haber visto los libros de actas, que son más difíciles de truchar. Mire, los libros de actas y el diploma, el título. Además, yo no sé si usted recorrió el analítico, está vergonzosamente mal hecho, ni siquiera está bien copiado. ¿Por qué le digo esto? Porque hay 2 materias que no están calificadas. ¡Apa! Se recibieron 2 materias menos. Internacional público, mírelo, está en Infobae. Y hay 3 que tuvieron lugar cuando estaba cerrada la Universidad de La Plata. Estamos hablando de octubre del 74 a abril del 75. Plena época en que los militares vuelan, se da la intervención que dicta Ivanišević, y como La Plata aparentemente era un foco de guerrillero, de tensión y de enfrentamiento entre extrema izquierda y extrema derecha, se decide precisamente cerrar esa universidad. ¿Y cómo puede ser que ella en ese lapso haya aprobado 3 materias? En tercer lugar, hay más, pero no los quiero aburrir porque ya con esto alcanza. Usted sabe que en un analítico están puestas las materias a medida que uno las va dando, sí, respetando correlatividades. No hay el menor respeto por correlatividades. Aparece la que hay que, por ejemplo, comercial 1 aparece después de comercial 2. Y así le mostraría varias. Entonces, ¿qué valor uno le puede dar a ese analítico? Y después hay simplemente una nota del decano de la facultad donde dice que le consta que se recibió de abogada, lo cual ya es sospechoso. ¿Por qué no sacan el diploma o se revisan las actas? Sí, una Argentina que parece ser siempre una película de Almodóvar y de Fellini, y que estemos discutiendo que tengamos que discutir estas cosas nos muestra el nivel al que hemos llegado en estos 12 años, ¿no, doctor Sapsay? Sí, exactamente, el nivel de decadencia total y de que todo vale. Si faltaba algo en este relato bizarro de la historia de López, el tipo que aparece a las 3 de la mañana, aparentemente estaba pichicateado, que empieza a tirar bolsas en un monasterio, lo recibe una monja de 94 años, la abogada que tiene es una cachada. Ah, sí, Fernanda Herrera, la abogada J, entre comillas. De América. Me río por no llorar, pero bueno, marca, digamos, la tinelización de la vida argentina. La tinelización de la vida argentina, muy claro, con esa imagen. Doctor, yo creo que soy uno de los pocos que se anima a hablar con sentido crítico de lo que ha representado como daño ético y moral la presencia de Tinelli y sus eficaces espectáculos para destrozar todo principio y todo valor ético en los argentinos. Bueno, el pan y circo romano actualizado al siglo XXI. No, la denigración de la mujer, después hablan de los femicidios, y que una menos, ¿cómo es? Ni una menos. Sí, ni una menos, perdóneme, me había olvidado. Y no se dan cuenta que este tipo ha hecho un daño enorme en el respeto a la mujer. Un objeto, una especie de prostibulario ese programa, donde además siempre todo se basa en la burla al vulnerable, al más débil.
Doctor ¿no? Sapsay, una consulta. Hasta el año pasado, y esto corre por mi cuenta, creo que la independencia del Poder Judicial se la veía bastante cuestionada, ¿verdad? A partir de las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y acá en los próximos 4 años, ¿cree que eso puede llegar a cambiar, si es que usted opina igual? Mire, si yo pongo los ojos sobre el Ministerio de Justicia, empezando por el Ministro de Justicia, tengo la mejor de las opiniones. Debería ser así. Si observo a algunos operadores que andan dando vueltas, se me paran los pelos de punta. Es decir, que es un espectáculo contradictorio. ¿Operadores como a qué se como refiere? Angelici y Rodríguez Simón, yo le digo los nombres. Más que claro. Angelici tiene un poder inmenso sobre la justicia. Rodríguez Simón es que también monta muchas de las operaciones que tienen que ver con la justicia y que de ese modo, yo lo digo, se superpone a Garabano, le quita autoridad. Por ejemplo, la designación de jueces en comisión de la Corte Suprema, que fue un error enorme que el presidente pagó hasta hace pocos días, fue una idea de Rodríguez Simón. Doctor... Entonces, trato de mostrar las cosas, no quiero ser hipócrita. Confío muchísimo en el gobierno de Macri, de Cambiemos. ¿Por qué? Porque no puedo creer que no le vaya bien, porque volver al túnel de donde vinimos sería trágico para irse del país. Creo además que la mayoría de la gente que la ha designado tiene enorme valor, y en particular donde mucho conozco, que es justicia. Lo formal. Pero desgraciadamente todavía actúan estos operadores, que son tan nefastos, porque son personajes que no dan la cara, que tienen muchísimo poder, actúan sin responsabilidad política porque no tienen poderes formales, y deslucen a las autoridades formales, que en este caso son sumamente idóneas. Doctor Sapsay, ahora que se conformó finalmente la Corte de 5 otra vez y se habla de la ampliación, ¿a usted qué opinión le merece esta Mire, discusión yo que se está siempre he dando? estado en contra de las ampliaciones. No porque el número sea mágico de 5. No es un problema de número, es un problema de independencia de la justicia y de permanencia de ciertas reglas. ¿Qué quiero decir con esto? Si cada gobierno va a empezar a hacer tipo stretch la Corte, como ya hemos visto con la Corte de los Milagros de Menem y el estropicio institucional que generó, que después se redujo a 5, que ahora resulta que la quieren volver a ampliar. Cada gobierno tiene su corte. Y fíjese cuál ha sido el resultado. En el modelo que es la de Estados Unidos, digo el modelo, sí, porque nosotros copiamos de ahí. No digo que esté mal, pero es casi exacto. Sin embargo, en el país donde tomamos el modelo, en 240 años, la Corte siempre se renovó de manera regular, ante muertes, renuncias, etcétera, o algún juicio político. Nunca jamás de manera traumática. Y recordemos que en los años 30, cuando Roosevelt tuvo la idea de ampliarla, porque como él había modificado las reglas económicas que permitieron salir del crack, ¿se acuerda? Sí. Y el New Deal, la Corte muy conservadora que heredó, le declaraba inconstitucional muchas iniciativas, la quiso ampliar. La reacción fue tan fuerte de parte de los dos partidos, inclusive el demócrata que era el de él, que decidió retirar y pedir perdón. Bueno, acá en cambio aparece como normal. Ay, faltan mujeres. Ay, tiene que estar representada las provincias. Usted sabe que realmente quiero creer que por falta de noción de lo que es una corte, uno de los proyectos habla de 24 miembros. ¿Por qué? Porque tienen que estar representados todos los distritos, todas las provincias y la capital federal, la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que, bueno, para eso está el Senado, no la Corte Suprema. Se confundieron de poder ahí, me parece. Y tampoco, ese seguro que no tiene título, el que sacó ese proyecto, que no sé qué senador es. Doctor, yo escucho hablar, digamos, de un panorama tan complejo de la justicia argentina, y escucho también, o pienso, mejor dicho, en nuestros oyentes, escuchar a usted hablar de un panorama tan agorero respecto a quienes tienen que juzgar a todos estos corruptos. Digo, si a usted le encargarían el trabajo de modificar o de mejorar la justicia argentina, ¿por dónde arrancaría? Por el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que está absolutamente más minado por la política más baja, y que tiene mucho que ver en este estado de cosas, sobre todo después de la reforma del 2006, de los Kirchner, en donde el grupo más numeroso, mayoritario, de 7 miembros, viene del sector político. Y donde además los 5 que representaban al oficialismo tenían la capacidad de veto sobre las 2 decisiones más importantes, esto es, la elevación de la terna para designación de un juez y la acusación del Consejo de la Magistratura para su eventual remoción.
Esto ha generado una situación en la cual muchos de los magistrados son tributarios de distintas partes del sector político que permitió que se los designara. El de curso no hace falta que le explique lo que pasa después. Entonces, ellos son los que ya tendrían que haber removido a los corruptos. No lo hacen vaya a preguntarles a ellos. Ahí hay uno, el presidente, Piedecasas, a quien yo apoyé en su momento y que estoy muy arrepentido. Es una de las peores piezas de la politiquería. Doctor Sapsay. Es de Rosario, si no me equivoco. Sí, es de Rosario. Y así que abran bien los conocemos... oídos, y viene del radicalismo, un partido que en principio me despierta simpatía, pero de repente aparecen personajes, parecen más dignos del peronismo que del radicalismo. Fuerte la declaración. Le aprovecho que lo tenemos acá. Sí, le puedo contar por qué, además. Cuéntenos. Mire, el único juez que por temas vinculados con mal desempeño lo obligaron a renunciar es el doctor Néstor Montesanti. Sí. Néstor Montesanti era un camarista federal con sede en Bahía Blanca. Fue el que ratificó la relación entre Suris y las facturas truchas de Báez, por el cual hicieron absolutamente un terremoto en la justicia bahiense. El juez de primera instancia que subrogante lo echaron, trajeron un subrogante que era Alejo Ramos Padilla, le digo todo, ¿no? Aún violando la ley de subrogancias de ellos, porque exigía que fuera del mismo departamento, no lo cumplieron. Y Montesanti fue clave en la Cámara, en la alzada de ese juez, para ratificar y enriquecer la necesidad de condenar a Suris y de investigar la relación con Báez. Bueno, eso le valió la iniciación de un juicio político. Y aunque le parezca mentira, el acusador fue Piedecasas, con argumentos que desde el punto de vista jurídico son horrorosos. Por ejemplo, él dijo que en un juicio político no se aplican las reglas del debido proceso porque es político. ¡Qué locura! Sí, fue tal cual. Yo no sé por qué no tuvo la cobertura de prensa que debió haber tenido. Conclusión, este señor, que era casi seguro que le iban a cortar la cabeza, porque todo el sector político y 7 miembros estaban de acuerdo, le faltaban otros 2 votos que se iban a poner de acuerdo, porque además se hizo conjuntamente con una rara troika, en donde se juntaron la Cámpora, lógico, que había que defender a Báez, Piumato, porque tenía una cuenta que saldar con Néstor Montesanti, que fue un juez siempre muy rígido, y el radicalismo no sé por qué negoció. Con lo cual los 9 votos estaban. Una entonces locura. renunció porque es un señor que no robó, que no tiene medios y que tiene 72 años y tiene mala salud. Y como se iba a quedar sin jubilación, no podía subsistir. Es muy grave lo que nos cuenta. Ese es el trabajo que hizo el Consejo de la Magistratura desde diciembre del año pasado en relación a la conducta de los jueces. Obligar a la separación de un juez probo. Y la pieza clave para llevar a cabo semejante estropicio fue Miguel Piedecasas. Yo se lo dije en la cara, Lo que nos cuentan nos deja pasmados. Yo creo que leí algo muy pequeño, una nota a pie de página de esta situación, pero es muy grave y hace bien en recordárnosla y recordársela a los oyentes de algo que es muy importante. A los colegios de abogados de su jurisdicción, porque él representa a los abogados del interior, que realmente es bochornoso esta persona, que sustituyó al mendocino Tropolsky, que fue espléndido, y ahora pusieron semejante disparate, ¿no? Doctor Sapsay, lo hemos entretenido mucho y le agradecemos por este tiempo, pero quiero irme con esta notita que me parece que destaca los gestos que usted ha tenido todos estos años y en particular estos últimos tiempos, con ese abrazo que le dio a Brancatelli, que usted te ofreció, y cómo Brancatelli esta semana tuvo que empezar a recular un poquito en su fanatismo casi ciego. Podríamos decir que empezó ese darse cuenta de sus errores con ese abrazo, doctor. Mire, no quiero sentirme Superman, pero debo decirle que a mí me conmovió mucho el abrazo, porque más allá de lo que él decía antes del abrazo y que yo no quise responder, sino con un abrazo, sentí que realmente él estaba conmovido y me di cuenta que en gran medida no es como otros personajes del kirchnerismo, creo que es alguien convencido y por eso de manera tan acongojada se quejó y dijo que había que investigar, etcétera, etcétera. Con lo cual creo por lo menos que le puso de manifiesto que no fue en vano el abrazo que yo le di. Doctor Sapsay, siempre es un placer hablar con usted y hasta la próxima. Gracias, a mí con ustedes también, que hacen un excelente programa. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Daniel Sapsay, abogado, constitucionalista y como dijimos al principio, un hombre valiente que dice las cosas sin temor y sin pelos en la lengua acá en A Fondo, por el T8.